respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la República de El Salvador, Iglesia de Cristo, por supuesto, presentando mi programa de los días lunes a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Quiero dar siempre aclaraciones. La razón de entrar 7 minutos tarde es porque el internet falla y tengo que volver a reconstruir la información que pongo para cada programa. Así que ustedes sepan dispensar esta tardanza, que no es falta de voluntad mía, sino los problemas que dan las redes sociales. Bueno, estamos estudiando los días lunes la epístola de Santiago. Hoy vamos a ver la tercera parte de la introducción y será la última parte de la introducción. Ya en el siguiente programa vamos a entrar al estudio del texto, por supuesto comenzando desde el capítulo 1. De manera pues que vamos a pedir la dirección del Señor para que me ayude a presentar con claridad el mensaje. Padre eterno, una vez más te agradecemos porque tú nos permites presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre lo haga de tal manera que sea de mucha edificación y que siempre tú seas muy honrado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con lo que corresponde a por qué fue escrita la epístola. Bueno, como hemos notado, Santiago escribió a cristianos que dejaron el judaísmo. No es duro imaginar algunos de los problemas inmediatos que tuvieron estos judíos de parte de sus compatriotas. Y esto pasa hoy en día cuando alguien viene a ser cristiano. Jesús les advirtió que tenían que envolverse en su vida como a todo cristiano. Miren lo que nos dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús no prometió a sus seguidores un lecho de rosas, por decirlo así. Jesús les advirtió que tenían que tomar en cuenta, y vamos a ver algunas 9 o 10 advertencias que el Señor les hizo. La número 1 es tener rechazo por el mundo. Dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto fue una experiencia durante los días que Santiago escribió la epístola. Número 2, o sea, advertencia número 2, ser llevados a la prisión. Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto hizo pues que tomaran la posición correcta después del establecimiento de la iglesia. Usted puede leer el libro de los Hechos, el capítulo 5, a partir del verso 17 hasta el 28, donde ya se habla acerca de esta situación. Número 3, perseguidos a causa de la justicia. Dice Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto fue comenzado por los judíos y continuó con gran fervor y solamente fue sobrepasando por la crueldad, la persecución mortal que más tarde vino por Roma. Advertencia número 4. Dejar familia o amigos. Dice Mateo 10, 36 y 37. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Número 5. Muertos por la causa de Cristo. Juan 16, 1 al 3 nos dice: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esteban es el primer ejemplo que tenemos en todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Advertencia número 6. Dispersos al extranjero. En Juan 16, 32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto precisamente vino por la persecución judía que se dio en este tiempo. Bueno, advertencia, y esta sería la última advertencia que el Señor presentó: experiencia en las grandes tribulaciones. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Santiago está escribiendo a fieles cristianos en tiempos de pruebas y persecución, animándoles a tener mucha fe. Estos cristianos judíos estuvieron sin duda marchando en constante contacto con sus dogmas, con su fanatismo, con su arrogancia y muchas cosas más. Estos cristianos que vivieron fuera de Palestina estuvieron bajo la autoridad de los tribunales judíos, quienes se deleitaron en traer a estos y verlos como apóstatas antes de sentarse a juicio tan a menudo como fuera posible y dar el castigo más severo. Santiago 2:6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? El apóstol Pablo se refiere a sus ásperos castigos cuando él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Él dice también peligros de los de mi nación, y esto está contemplado en 2 Corintios capítulo 11 versículos 24 y 26. Esta persecución vino por una razón básica. Ellos habían rechazado el judaísmo, la religión de sus padres, y se tornaron reemplazándola por Cristo y su iglesia. La carta fue escrita para advertir a los hermanos en contra de sus pecados y para que estuvieran firmes en la persecución. Santiago quería hacer ver a aquellos cristianos mundanos que había necesidad de ser cristianos prácticos. Esta carta se ha considerado como el libro cristiano de los proverbios. Se omite dentro de la carta la palabra evangelio. No tiene parte doctrinal. No se hace referencia a la obra de redención,
a la hora de encarnación, a la hora de resurrección o ascensión. El énfasis en la carta está sobre lo moral, sobre lo ético, sobre lo práctico. Y es por esto que Lutero le llamó la epístola de paja, ya que según él había contradicción en lo que enseñó Pablo y Santiago. Pero lo que vemos es que los dos enseñaron que el hombre es salvado por la fe, obrando por el amor. Santiago recuerda a quienes dirige la epístola que su fe debía ser probada. Es un hecho verídico que una fe no probada no es una fe verdadera. De manera pues que Santiago quería que ellos vivieran en armonía con su profesión. Ellos deberían ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como lo dice en el versículo 22 del capítulo 1. Durante sus pruebas, ellos tenían que ser pacientes y confiar en Dios para toda necesidad. Él tomaría cuidado de ellos. Usted note en un examen breve de la epístola algunas maneras como es que Santiago prueba la fe de esos cristianos. Y yo le voy a enunciar, no le voy a decir la cita donde está, porque a su debido tiempo vamos a estudiar cada una de estas declaraciones. Prueba por su actitud hacia las pruebas, prueba por su actitud hacia orar, prueba por su actitud hacia Dios, prueba por su actitud hacia el mundo, prueba por su conducta en las relaciones o prácticas sociales, prueba por su buen trabajo, prueba por su propio control, prueba por su reacción para el mundo, prueba por su actitud hacia el rico y por último, prueba por su paciencia. Santiago correctamente fue llamado el Evangelio del sentido común. Esta corta epístola, la cual fue escrita para animar a los cristianos a ser llenos de mucha fe, está llena de lecciones prácticas para la vida cristiana. Esta es una necesidad entre los cristianos de hoy en día, como lo fue en el primer siglo. Todos los pecados mencionados por Santiago, pues, continúan con nosotros hoy en día. Yo le menciono algunos de estos pecados. Le voy a mencionar por lo menos 14 pecados que ahí se tratan. Se trata el pecado de la hipocresía o ser sinvergüenza. El pecado de siempre escuchar y nunca hacer. El pecado del uso indebido de las riquezas. El pecado de ser un profesor cristiano y vivir una vida contraria a esta profesión. El pecado del prejuicio o acepción de personas. El pecado de las reglas de Dios fuera de nuestros planes. El pecado de la calumnia o blasfemia. El pecado del chisme y del uso indebido de la lengua. El pecado de las mundanalidades. El pecado del orgullo y la falsa humildad, el pecado de culpar a Dios por nuestros fracasos, el pecado de juzgar indebidamente a otros, el pecado de no ayudar a los que están en necesidad y por último, el pecado de ser inconsistente. Yo le digo, mi amado hermano y hermana, que todas estas declaraciones van a ser tomadas en cuenta y se van a estudiar a su debido tiempo en el orden pues que lo he mencionado. Por eso es que verdaderamente Santiago es un libro relevante para hoy en día. Seamos diligentes en estudiar esta dinámica epístola y también aplicarla en nuestra vida diaria en el servicio por el Maestro.
Nuestra fe es constantemente probada también. Yo le hago esta interrogante: ¿está usted enterado de las muchas maneras cómo es que su fe está siendo probada hoy? ¿Está usted pasando estas pruebas? Yo le digo, vuélvase a Dios. Él le ayudará a tener la fuerza y el ánimo para levantarse en tiempos de pruebas. Dice en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, pasemos a otro aspecto que corresponde a la introducción de esta carta. Y ahora me voy a referir a la fecha en la cual fue escrita la epístola. La fecha de un libro en la Biblia no es una tarea fácil, a causa de que Dios no dejó cada libro con una fecha específica. Yo le digo esto, pues que aún en esto nuestro Señor fue sabio. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a darle honor a fechas y no a la persona que describe palabra de Dios, y sobre todo al contenido, a la profundidad espiritual. Al ser humano le encanta celebrar onomásticos, y es correcto en cuanto a la vida humana se refiere, pero el Señor no le interesó esto. Sin embargo, nosotros podemos hablar de posibles fechas acerca de cuando esta carta fue escrita. No es posible fijar una fecha definitiva para la epístola de Santiago. Muchos creen que fue escrita entre los años 44 al 65 después de Cristo, y ciertamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La mayoría establece una fecha más temprana, entre el 44 o 45 después de Cristo. Pero hay algunos hechos para notar en fechar la epístola, los cuales son los siguientes. Yo le voy a mencionar al menos 7 de estos hechos. Los cristianos fueron dispersos en el extranjero, y que por lo tanto se establece esta situación en Hechos 8. Número 2, la iglesia tenía ancianos. Número 3, tuvieron reuniones en las sinagogas. Número 4, no hay mención del problema de la circuncisión, el cual existió antes de la conferencia de Hechos capítulo 15. Número 5, no se hace una referencia específica a los cristianos gentiles con ellos, o sea, judíos, pues. Número 6, Hegesipo, con H al principio, alega que Santiago fue apedreado para morir por Ananus en el año 62 después de Cristo. Y por último, Flavio Josefo dice que el apedreamiento ocurrió un poco antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 65 después de Cristo. El libro fue escrito pues en algún lugar entre los años 42 al 65 después de Cristo, probablemente a principio de los años 40. Pero yo le digo esto: no se sepa o no se sepa una fecha exacta, eso no altera en ninguna manera el contenido que nos da la carta. Paso a otro aspecto de la epístola, y ese otro aspecto es de dónde fue escrita la epístola. ¿De dónde fue escrita la epístola? Bueno, no sabemos ciertamente. Muchos creen que podría haber sido escrita de algún lugar en Palestina, quizás Jerusalén. Del libro de los Hechos 15
Parece que Santiago tuvo una permanente posición con la iglesia en Jerusalén. Santiago también puso varios ejemplos, los cuales fueron comunes en Palestina. Yo les menciono 3 de estos ejemplos. Dice Santiago 5:7, de la lluvia temprana y la tardía. En Palestina, la lluvia temprana viene en febrero y en octubre, y la lluvia tardía viene en marzo y abril. Número 2, Santiago 3:11, habían fuentes que producían agua dulce y salada. Y número 3, Santiago 3:12, la tierra produjo vino, higos y aceite. Entonces usted tiene que entender pues que todo esto nos da ubicaciones, pues. Es obvio, como quiera que este método no prueba que Palestina fue el lugar del autor, Santiago quizás está usando estas ilustraciones porque todo judío podría estar familiarizado con ellas, habiendo venido a esta región muy a menudo durante toda su vida. Ninguno está más allá de la razón para suponer que el autor está escribiendo de algún lugar de Palestina. Y yo se lo ilustro con esto. Yo puedo saber, de acuerdo a mi país, que este país solo tiene 2 estaciones, invierno y verano. Contradictorio es que ahorita estamos en invierno, pero nuestro invierno es lluvia, es comenzando 1 de mayo, terminando 31 de octubre. De noviembre hasta fines de abril es el verano, o sea, la estación seca. Usted en el país en que se encuentra, usted sabe cuándo se dan las estaciones y cuándo hay flores, cuándo hay frutos y todo esto. Entonces, todas estas situaciones se usan pues para posiblemente decir de dónde fue escrita la epístola. Bueno, pero veamos un aspecto que también quiero que tomemos en cuenta en esta introducción, y esa situación es condiciones acerca de los judíos cristianos. Hay que ver estas condiciones acerca de los judíos cristianos. De la epístola podemos ver que ellos tuvieron muchos problemas. Santiago está escribiendo para ayudarles a vencer estos problemas. Y yo le menciono algunos de estos problemas. 1, ellos estaban siendo expuestos a pruebas. 2, ellos fueron débiles en fe. 3, ellos estaban reverenciando al rico. 4, ellos estaban siendo oprimidos por el rico. 5, ellos estaban débiles en amor. 6, ellos estuvieron murmurando o quejándose. 7, ellos estaban disgustados y orgullosos. 8, ellos estaban abusando de sus derechos como maestros. 9, ellos estaban abusando el uso de los juramentos. Y 10, ellos estaban buscando venganza hacia sus opresores. Todo esto, hermanos y hermanas, lo vamos a estudiar, se lo repito, cuando de acuerdo a lo relacionado desde el capítulo 1 hasta el 5 se presenta. Pero veamos otro aspecto que es importante en relación a esta introducción de la epístola. Y ese aspecto es las condiciones que se dieron dentro de la nación judía. Se lo repito, condiciones que se dieron dentro de la nación judía. La gente escogida por Dios a través de Abraham para traer al Mesías al mundo tuvo muchas experiencias los últimos días de su existencia nacional.
Los años 30 al 70 después de Cristo fueron años difíciles, fueron años de crisis para los judíos. Yo le presento 4 de estas situaciones. Primero, ellos rechazaron al Mesías. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por supuesto le dieron muerte en la cruz. Número 2, había divisiones, divisiones que vinieron a través de ellos por el Mesías. Algunos lo aceptaron y le obedecieron. Número 3, la situación de la vida nacional, la cual fue permitida por Roma. Fue llegando rápido para un final como Jesús lo predijo, y usted lo puede constatar esto en el capítulo 24 de Mateo. Y número 4, dentro de la nación judía hubo corrupción, hubo conflictos, hubo realmente tumultos que se dieron en esta nación judía, y hubo disensión especialmente entre los fariseos y los saduceos. Y hay una cuarta situación que quiero que tomemos en cuenta que dentro de la nación judía, cuando digo hubo corrupción, conflictos, tumultos, odio y disensión política, fue especialmente entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos fueron los campeones para la independencia judía de la dominación de Roma, agregando a esto la disensión causada por los celotes, el grupo terrorista de esa época. Su meta fue combatir y derrocar a Roma. Con el advenimiento de este grupo, muchos motines y asesinatos ocurrieron. Hubo terror, hubo multitudes violentas y muchas cosas más. Estas condiciones causaron que Tito de Roma se moviera a la ciudad de Jerusalén y, como lo he dicho ya varias veces, la destruyera en el año 70 después de Cristo. Número 5. Sin duda, como Roma persiguió a la población judía, muchos de los cristianos fueron tratados como raza judía. Roma no tomó tiempo en hacer preguntas. Todos los judíos fueron tratados del mismo modo. Número 6. El cristianismo no fue conocido como una religión oficial dentro del Imperio Romano. Sin embargo, el judaísmo sí. Número 7. La presencia de ciertas escuelas filosóficas, tales como los estoicos, los escépticos y los gnósticos, no fueron material de ayuda en ningún momento. Ellos comenzaron a desafiar al cristianismo o mezclarlo con la filosofía pagana y el misticismo. Y por último, número 8, por lo tanto, los cristianos fueron puestos en medio de las rebeliones judías y el poder y dominación aristocráticos de Roma. ¿Qué podemos decir todo esto? Que verdaderamente hubo necesidad de tener mucha fe. Esa es la situación que nosotros tenemos que entender. Y por último, quiero tomar en cuenta en esta última parte de la introducción la situación que hubo entre Martín Lutero y Santiago. Lutero, como ya lo he dicho, llamó a la epístola de Santiago una correcta epístola de paja, por no tener la verdad en el carácter evangelístico, es lo que él expresó. Esta declaración es reportada en el prefacio de la primera
edición de la Biblia Genoveva en el año de 1522. Lutero evidentemente creyó que Santiago contradijo a Pablo. Lutero falló pues en comprender que Santiago no está escribiendo una tesis de salvación o una defensa de la justificación en Cristo, pero más bien él está escribiendo a cristianos quienes estaban inactivos y siendo hipócritas en su vida cristiana diaria. El apóstol Pablo sostuvo esto en Romanos y Gálatas, quien lo expuso junto con la ley y la gracia para salvación. Santiago pues está diciendo, ahora que ustedes son cristianos, ustedes no pueden caer y hacer nada. La fe que es agradable a Dios es siempre activa. Lutero tuvo prejuicio contra el sistema de trabajo del catolicismo romano, siendo él un cura católico, y se rebeló contra todo de esta naturaleza. Muchos hoy son culpables de cambiar a Santiago y aplicar sus direcciones para cristianos fuera de Cristo. Pero yo le digo esto, mi amado hermano y hermana. Recuerde, Santiago se está escribiendo a cristianos. Lutero dijo que él no podía tener a Santiago en su Biblia entre los libros correctos, pero no hizo objeción a otros porque decía muchas buenas cosas de ellos. Muchas denominaciones continúan siguiendo el método básico de Lutero. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, exaltamos en tomar el lugar correcto entre la palabra de Dios. A continuación les voy a detallar a grosso modo el bosquejo de toda la carta, de toda la epístola, que voy a estar considerando en el desarrollo que el Señor me permita el resto de este año y, si es posible, el año siguiente. Se toman en cuenta 12 o 14 puntos, son 12 puntos importantes. Cada uno de los puntos que le voy a mencionar está subdividido, pero yo no le voy a presentar esa subdivisión. Eso usted lo va a ir comprendiendo conforme vayamos dando el estudio. El punto número 1 es la salutación. El punto número 2 trata sobre las pruebas. El punto número 3 es la actitud hacia la palabra. El punto número 4 es el hacer acepción de personas. El punto número 5 trata de la fe y obras. Luego el punto número 6, la amonestación a los maestros. Punto número 7, mundanalidades entre los creyentes. Todos estos son puntos mayores, hermanos, que vamos a estar estudiando. Punto número 8, el pecado de juzgar a otros. Punto número 9, el error de confiar en sí mismo. Punto número 10, el pecado y vergüenza de las riquezas. Punto número 11, actitud hacia los malos tratos. Y por último, vamos a ver los creyentes en enfermedades y pecado. Así es como se va a desarrollar, hermanos, este estudio con la gran ayuda de nuestro Señor. Evidentemente que lo vamos a hacer de la manera más explícita, la manera más sencilla, la manera más clara que podamos, y yo les garantizo con la gran ayuda del Señor, hermanos, por supuesto que vamos a tener mucho gozo en el contenido
de esta carta. Yo sí les digo, esta carta es una exhortación fuerte para nuestro cristianismo. O sea, nos hace ver cómo es que nosotros tenemos que comportarnos con la gran ayuda de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Bueno, siempre quiero recordarles que el día miércoles estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de el alumbrador cristiano a las 5 de la tarde también, hora del Salvador. Yo les invito a sintonizar también este programa. Estamos hablando acerca de lo que es ser un verdadero discípulo en esta situación que vamos a estar presentando el miércoles 10 de este mes de julio. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Nos vamos a despedir pues en oración y siempre tomando en cuenta a nuestros hermanos y hermanas que nos suplican que oremos por ellos. Nuestro Padre Celestial, estamos agradeciéndote enormemente por la bella oportunidad de haber otra vez expuesto tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por esta gran bendición. Oramos por nuestra hermana Norma Ayala, que será operada este miércoles 10 de julio. Oramos por la niña Esbeide, por la hermana Elizabeth González, por el hermano Ángel Pilataxi, por el hermano Héctor Cortés, por hermanos tratados en diálisis Alfredo Cardosa Valenzuela, Teléforo Rodela. Oramos también por diversas enfermedades, la hermana Vanessa Castellanos de Garay, la hermana Marina Chávez, la hermana Ana Chávez, la hermana Francisca Ayala, por el hijo de la hermana Gladys Monge, por Yesenia Eguizábal, por la obra misionera Melgar Azucena, por la obra en Pomacanche, Perú, por hermano Saúl Caballero, también por la pureza de la doctrina novotestamentaria y por la unidad en Cristo. También, Señor, expongo que este día tuve consulta con el cirujano sobre un problema de mi vesícula biliar y él ha establecido que definitivamente tengo que ser operado. A partir de este día y semanas y meses subsiguientes tengo que seguir el proceso de esta operación. No hay una fecha establecida, posiblemente será en el mes de noviembre, de manera pues que pido sus oraciones, hermanos, por su servidor, porque Dios me permita seguir adelante con este ministerio al lado de mi amada esposa. Gracias, Señor, por todo, pues todo te lo agradecemos, todo te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.